Buenas tardes, jóvenes. El tema que nos ocupa esta tarde es el relativo a tocar los antecedentes históricos del derecho de huelga. El derecho de huelga es la base del derecho colectivo del trabajo. El derecho de huelga como tal es un derecho social anterior a toda regulación jurídica. ¿Por qué? Porque los primeros antecedentes surgen en una etapa en el que el trabajo no era una preocupación ni para el gobierno, ni tampoco para el legislador, por lo que el patrón, como el ente que poseía el, la fuerza económica dentro de la relación laboral, pues podía decidir libremente sobre su empresa y sobre sus empleados. Asimismo, se le daba libertad plena de establecer sus condiciones por las cuales se iba a brindar el trabajo en sus instalaciones. Condiciones que por lo general eran totalmente fuera de realidad al respecto de grandes jornadas de trabajo, salarios muy bajos. eh, Básicamente no existían los conceptos que el día de hoy entendemos como prestaciones, entendidas como la seguridad social, los seguros de invalidez, vida, de riesgos de trabajo o de enfermedades. Básicamente los trabajadores tenían que acudir a los centros de trabajo a aceptar las condiciones que el patrón imponía para que ellos pudieran obtener un ingreso. Ante todo esto, es lógico pensar que la huelga, entendida como la paralización del trabajo y con ello la privación al patrón de sus ingresos, fuesen la respuesta natural de la clase obrera ante la injusticia que vivían. Para aquella época, en el norte del país se habían asentado empresas de capital principalmente extranjero, capital primordialmente norteamericano y francés. En el caso que nos ocupa, vamos a hablar de la huelga de Cananea. La huelga de Cananea es un movimiento obrero que tiene su inicio un 1 de junio de 1906 en el lugar del mismo nombre, Cananea, Sonora, en donde los trabajadores de la Cananea Consolidated Copper Company, que era una empresa minera, se van a la huelga exigiendo el mejoramiento de las condiciones laborales que venían sufriendo. En primer lugar, resalta dentro del pliego de peticiones, solicitaban una jornada de 8 horas, debido a que ellos tenían jornadas de trabajo y de 12 e inclusive 14 horas. Solicitaban un aumento de salario, como es el caso de la mayoría de las huelgas. Solicitaban poder ganar 5 pesos, debido a que ellos ganaban 3 pesos. Y los extranjeros ganaban 7 pesos. También solicitaban el derecho de lo que hoy conocemos como escalafón. En ese momento lo solicitaron como el derecho de ascenso. Claro, naturalmente, el patrón se negó totalmente y en respuesta de la huelga, moviliza sus fuerzas de seguridad haciendo una represión a punta de fusil. Debido a que era capital proveniente de los Estados Unidos y que el dueño de la Cananea Consolidated Copper Company era un militar en retiro, una compañía de Rangers del ejército de Estados Unidos cruza la frontera, pasando por encima de las autoridades fronterizas para internarse en Sonora y proteger los intereses de la Cananea Consolidated Copper Company. Cabe señalar que el gobernador de Sonora no tuvo otra opción más que consentir y aprobar la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional. Sin embargo, aún con una compañía de Rangers del ejército de Estados Unidos protegiendo sus intereses, no fue suficiente para sofocar los anhelos de mejora de los trabajadores mineros.
por lo que Green solicitó ayuda al gobernador de Sonora y este respondió enviando una compañía del ejército mexicano, compañía que masacró a los trabajadores, aprendió a quienes sobrevivieron y quienes no estuvieron en ese momento presentes fueron obligados a volver a las labores dentro de la Consolidated Cooper Company de Cananea. Sin embargo, la acción gubernamental, la represión, las muertes, derivaron en un movimiento obrero que se extendió por todo el país, fundando especies de centrales obreras llamados círculos de obreros libres por todo el territorio nacional. Estas pseudoorganizaciones sindicales comenzarían a agruparse en grandes conglomerados para poder luchar por sus derechos o por los intereses de la clase trabajadora. Este es el primer ejemplo del sindicalismo mexicano, los grandes círculos de obreros libres. Y en el caso que nos ocupa, el primer antecedente es la huelga de Cananea, junto con todas sus repercusiones y todo el costo de sangre que derivó de ello. Es por eso que el estudio del derecho del trabajo es el estudio de la historia, de cómo la lucha obrera en territorio nacional logró conquistas que el día de hoy nosotros tomamos como fundamentales, pero que para sus tiempos en los que ellos vivieron significaron dolor, muerte y sangre. Ya que hablamos de la huelga de Cananea, se vuelve indispensable hablar del antecedente que sucedió en territorio veracruzano. Me refiero a la huelga de Río Blanco. Este movimiento obrero surge debido a una huelga que se estaba llevando en el estado de Puebla. La textilera de Río Blanco era filial de la misma empresa que se encontraba en Puebla. Hoy los conocemos o conocemos a este movimiento obrero como huelgas de solidaridad. Es decir, por ejemplo, si una universidad se va a la huelga para exigir mayores salarios, alguna otra universidad en otro lugar del país puede adherirse a esa huelga. Se dice huelgas de solidaridad. ¿Para qué? Para hacer una colectividad de peticiones que son elevadas a gobierno y a relaciones obrero-patronales, y el gobierno como intermediario en las autoridades laborales deberá buscar un acuerdo para conveniente a ambas partes para que se pueda retomar la normalidad. Pero volviendo al aspecto de la huelga de Río Blanco, ocurrió en el año de 1906 en el municipio del mismo nombre. Ahora, ¿qué es lo que detonó esta huelga? Los malos tratos de la empresa para con los trabajadores. Estamos hablando que los trabajadores tenían una jornada de 14 horas diarias, es decir, entraban a trabajar desde las 6 de la mañana y salían de trabajar a las 10 de la noche. Y en toda esta jornada continua solamente se les brindaba 45 minutos para poder consumir sus alimentos. Otra situación que orilló a los trabajadores eran los descuentos. Si las maquinarias se descomponían, si el material se rompía, se perdía, se dañaba, el patrón automáticamente tomaba esas pérdidas del salario de los trabajadores, situación que hoy en día sería impensable. Sabemos, sin embargo, que se sigue realizando, pero aquello es una actividad ilegal. De la misma forma como inspiración en muchos movimientos obreros, estamos hablando de las tiendas de raya. Las tiendas de raya significaban el endeudamiento perpetuo de los trabajadores para con la autoridad patronal. ¿Por qué? Porque recordemos que en muchas ocasiones no se les pagaba en dinero corriente, se les pagaba con fichas que eran
canjeables por comida, textiles o cualquier otro tipo de insumo inmediato para los trabajadores, pero dentro de la misma tienda de raya que era propiedad del patrón. Entonces, ante estas situaciones y la imposibilidad de que se viera una solución, comenzaron a agruparse en estos órganos que se llamaban los círculos de obreros libres, que eran dependientes o alineados al Partido Liberal Mexicano. Sin embargo, previendo una situación de huelga o de paro de labores, los patrones de la textilera de Río Blanco cierran definitivamente las puertas de la empresa. Automáticamente, en ese mismo año, 1906, los trabajadores se declaran en huelga y toman las instalaciones de la empresa. En un intento de obtener ayuda y pensando que el presidente Porfirio Díaz iba a fallar en su favor por tratarse de ciudadanos mexicanos, acuden a su jurisdicción para que se pusiera una solución al respecto. El 7 de enero de 1907, Porfirio Díaz emite su laudo presidencial. Dentro de él, básicamente, hizo a un lado las peticiones de los trabajadores. Contemplaba ciertas mejoras en las condiciones obrero-patronales, pero la mayoría de los resolutivos no cambiaban en nada la situación que se vivía en Río Blanco. Entonces, decepcionados, furiosos y sintiéndose traicionados, los trabajadores rechazan la resolución presidencial. Automáticamente, ese mismo día, el 7 de enero de 1907, asaltan las instalaciones de la empresa textilera de Río Blanco. En consecuencia, queman la tienda de raya, posteriormente acuden hacia el penal y liberan a los presos. Muchos de ellos estaban presos por oponerse a acatar las condiciones de trabajo de la textilera de Río Blanco. Posteriormente, vandalizaron las instalaciones de la empresa y la lucha se trasladó inclusive hacia el poblado, en donde quemaron las casas de algunos de los altos puestos de la textilera de Río Blanco. Ante este movimiento de los trabajadores, los soldados del 13º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano reprimieron a punta de bayoneta y plomo esta movilización de trabajadores. No hay una cifra oficial, pero se cree que de 400 a 800 trabajadores fueron asesinados derivado de este movimiento de Río Blanco. Este antecedente, junto con la huelga de Cananea, serían los catalizadores para que los obreros perdieran el miedo y comenzaran a levantarse en armas contra el régimen porfirista, porque en una situación así, lo único que podían perder eran sus cadenas.